estimados alumnos, vamos a dar inicio a la charla magistral Macroeconomía en Acción correspondiente al semestre 2018-2, para lo cual tengo el placer de presentar a Diego Macera, ex alumno brillante de esta casa de estudios, quien es actualmente gerente del Instituto Peruano de Economía. Varios de ustedes lo deben leer también como columnista en El Comercio y en Semana Económica. Es miembro del directorio de IPAE, del Consejo Consultivo de la Cámara de Comercio de Lima y es bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico y máster en Políticas Públicas por la Harris School de la Universidad de Chicago. Diego nos va a hacer una presentación de unos 40 minutos para luego tener 20 minutos para un espacio de preguntas y respuestas. Debemos estar acabando máximo 1:10. Por favor, acompáñenme con un caluroso aplauso para nuestro expositor. Hola chicos, muchas gracias por venir. Yo voy a hacer lo posible por no aburrirlos durante 40 minutos. No les prometo éxito. Pero Gustavo me ha pedido que les traiga una presentación sobre macroeconomía en acción. Lo que vamos a ver es la primera parte, algunos datos macroeconómicos que creo que pueden ser interesantes, de evolución del país en el mediano y largo plazo, sobre todo. Hacia después de esa parte vamos a hablar un poquito de corto. Y después vamos a hablar sobre macroeconomía aplicada, quienes están aplicando hoy macroeconomía en el Perú. Y hacia el final quiero poner algunas reflexiones personales, tratando de acordarme cuando yo estaba ahí sentado como ustedes, hace ya un poco más de 10 años. Ok, entonces con eso empezamos. Este es el temario, es lo que les dije más o menos de lo que vamos a hablar ahora. Y empezamos por una perspectiva de largo plazo, ¿ok? Perú en las últimas décadas versus Perú de hoy. No sé si podemos... ¿Alguno de estos sí está funcionando? No. Ok. Entonces, a mí generalmente me gusta empezar estas presentaciones con una visión así, ¿ya? Con una visión de largo plazo comparable entre Perú y otros países del mundo para ver qué cosa ha venido pasando. Y a mí el indicador, que no es un indicador perfecto, pero es un indicador que me gusta mucho usar, es el PBI per cápita ajustado por poder de compra. ¿Ya? El PBI per cápita ajustado por poder de compra nos dice más o menos qué tan rico, qué tan pobre era la nación a lo largo de un periodo de tiempo significativo, en este caso desde 1950 hasta el 2017. Esto está en dólares constantes, ahí hay un error, dice soles, debería ser dólares constantes. Entonces lo que tenemos es, la línea roja es el caso peruano. Entonces si se fijan, no logramos crecer nada o casi nada, básicamente entre el 70 e inicios de la década de los 2000. Fueron lo que les llamamos las décadas perdidas. Y en realidad, si se fijan un poco más atrás, tampoco es que la tasa de crecimiento haya sido significativa. Recién agarramos viada a partir de las reformas de los 90 y un poquito más adelante. Pero perdimos un montón de tiempo. Fíjense dónde está Corea del Sur y dónde estaba. Fíjense dónde está Chile. En el 75 estaba como nosotros. De ahí nos sacó un montón de ventaja. ¿Cuánta ventaja nos sacó? Y eso es lo que tenemos en esta diapositiva. El PIB per cápita, ajustado por poder de compra de Perú, está más o menos por los $11.000, $12.000 por persona por año. El chileno está casi el doble, 21, 22. No llega a ser el doble, pero casi. Ojo, después de haber estado casi igual en el 75. Entonces, nos podríamos preguntar, asumiendo tasas de crecimiento de la población, ¿cuánto tiempo nos falta para tener el PBI per cápita ajustado por poder de compra del chileno promedio? Bueno, depende de qué tan rápido crezcamos. Si crecemos más rápido, el peruano promedio será como el chileno promedio del 2017 en X años. Si crecemos, vamos a poner un supuesto súper optimista, creciendo al 6%.
al 6%, el peruano promedio será tan rico como el chileno del 2017 en el 2030. En un escenario, y no les digo alcanzar a Chile en el 2030, ojo, les digo ser como Chile era en el 2017. Ese es el supuesto optimista. Vamos a ver un presupuesto pesimista, creciendo al 2%. No es tan lejos de la realidad. El año pasado, ¿cuánto crecimos? 2,5%. Creciendo al 2%, el peruano sería como el chileno del 2017 en el 2080, más o menos. Y tampoco les estoy diciendo como el noruego, como el danés, como el gringo. No, chileno nomás acá. Entonces, hemos perdido un montón de tiempo. ¿Ya? Después de estar más o menos igual en los 70s, malas políticas económicas, malas políticas de micro y de macro, nos han llevado a una situación como esta. Ahora, hemos estado poniéndonos al día. ¿Ya? Hemos estado haciendo las cosas un poco mejor. Este es el promedio de crecimiento acumulado del producto, del PBI, en los últimos 15, 16 años. Perú es el primero de la región entendida como Sudamérica. De 10, el primero. ¿No? Detrás tienes ahí Bolivia, Paraguay, Colombia, Chile, pero nosotros somos los primeros. En parte porque veníamos de muy abajo, eso es verdad. Veníamos de muy abajo, lo cual hace más fácil crecer en términos porcentuales. Pero es un logro que tenemos que destacar, ¿ya? Porque además ha venido asociado, y esto es bien importante, ¿ya? Temas, los economistas a veces nos olvidamos de mencionarlo y por eso nos hacemos la imagen de insensibles. Esto ha venido aparejado con mejoras en la calidad de vida de la población. Y aquí quiero hacer un pequeño apunte. PBI per cápita y PBI no te van a reflejar exactamente todo lo que uno quisiera medir de un país. ¿Ya? Y eso es bien importante que lo tengan claro. Es una de las aproximaciones más importantes que tenemos sobre el movimiento económico, pero si al final estamos hablando de calidad de vida, ¿ya? Hay que pensar cómo encadenamos PBI con empleo de calidad, cómo encadenamos PBI con provisión de servicios públicos adecuados, cómo encadenamos PBI con todo lo que uno puede entender que es mejoras en la calidad de vida de la población. Está muy vinculado, no es exactamente igual. ¿Ok? Parte del crecimiento que hemos tenido es porque ahora sí hemos tenido algunas políticas macroeconómicas muy buenas. ¿Ya? Hemos sido exitosos en ese campo. ¿Ya? ¿Qué campo? Por ejemplo, inflación. ¿Ya? Hemos tenido la menor inflación promedio o acumulada, como quieran verlo, de los últimos 15, 16 años a nivel regional. La de Venezuela en realidad ni traté de adivinarla. ¿Ya? Porque ya es un número absurdo. Pero fíjense en esto, primero hay que ser claro, la inflación es un tema que nos pegó mucho como región durante décadas, ¿no? 70s, 80s. A partir de los 90s hemos aprendido, y a este punto voy a regresar al final de la charla, ya hemos aprendido cómo trabajarla. Hay algunos países que han aprendido un poco mejor que otros, ¿no? Argentina todavía tiene algunas discusiones que nosotros ya superamos hace 20 años. Pero en este campo se ha hecho un muy buen trabajo. Y en particular gracias al Banco Central de Reserva. Y esta ha sido una de las fortalezas fundamentales para que el Perú pueda crecer, lo que vimos en la diapositiva anterior. La macroeconomía tiene su vertiente, su parte monetaria, ¿no? La inflación, el Banco Central de Reserva, ¿no? Y va a tener la parte también fiscal, ¿ya? Va a tener la parte también más de gasto. ¿Ya? En la parte fiscal vemos, nos gusta ver a veces, inversión pública. Lo que tenemos acá es la evolución de la inversión total, pública y privada, en un periodo largo de tiempo, desde los 80s hasta el año pasado. Entonces, aquí hay varias cosas que rescatar. Primero, tuvimos un auge de inversión total hacia el 2013 y de ahí lo hemos visto en caída, hacia el 2017. Recién este año parece que lo estamos recuperando. Nuestro pico fue 2013. Ahora, ese es el primer punto. El segundo punto que es importante en este gráfico es ¿cuál es más importante, la pública o la privada?
en términos, importante no es la palabra, ¿cuál es más grande? ¿La pública o la privada? Privada. Privada pesa 4 o 5 veces inversión pública. ¿Eso significa que la pública no es importante? No, no significa eso. La pública es importante. Puede ser motor en algunas regiones del país, es la que te va a dar carreteras, es la que te va a dar colegios, es la que te va a dar algunos hospitales. Es fundamental la inversión pública. Pero si hablamos de cuánto pesa en el producto, y esto es como porcentaje del producto, la privada es más importante. La privada es el verdadero motor de la economía. Y aquí piénsenlo, y aquí quiero que se detengan un ratito. La inversión privada es el saque inicial de toda la locomotora económica. Tienes inversión privada, se empieza a generar empleo, empiezas a generar producción, eso empieza a pagar impuestos y eso te da la posibilidad eventualmente de hacer inversión pública. Ahí está el motor fundamental de la economía y por eso cuando empieza a caer empezamos a tener problemas. Tengo un poquito más adelante el detalle de inversión privada. Ok. ¿Cómo estructuramos crecimiento? Productividad, capital, que era lo que vimos en la anterior, y capital humano, trabajadores. Hemos tenido una mejora en la posibilidad, en la calidad educativa de la PEA ocupada a nivel nacional, que ha sido significativa. Lo que tenemos en el 2001, esta es la distribución de la PEA por el máximo grado que alcanzaron. Primaria, 1 de cada 3, secundaria, poco más de 40%, y superior, universitaria o no universitaria, un poquito más del 20%. Eso era el máximo grado de instrucción que alcanzaron las personas que trabajaban en el Perú en el 2001. Adelantamos 15 años y la situación se ve un poco mejor. Primaria se reduce en 10 puntos porcentuales, secundaria se queda en los 40 y superior avanza casi 10 puntos porcentuales. Está mejor. Ahora, bacán, entonces ahí nos quedamos. Hicimos todo bien y vamos a dormir. No, pues, todavía falta un montón. Y esto es solamente el alcance máximo de instrucción, no tiene necesariamente que ver con la calidad de la educación, que esa es otra historia. Entonces, hemos avanzado, pero todavía falta. El crecimiento económico del Perú no ha sido, ustedes saben, como estando acá en la Pacífico lo tienen clarísimo, que el promedio a veces te esconde muchas diferencias. ¿No? El promedio te esconde muchas diferencias entre sus partes. Al final es un promedio, es una cifra que te ayuda a entender, pero no te da el detalle de cómo se ha compuesto. Este es la descomposición del crecimiento peruano durante los últimos 10 años por región. Tenemos algunas, tenemos una que ya es una cosa que tendría que tener un tercer piso para proyectarla, que es Apurímac. ¿No? Apurímac ha tenido una particularidad económica. ¿Cuál es? ¿Qué cosa ha pasado en Apurímac? ¿Qué cosa ha pasado? ¿Por qué Apurímac tiene una explosión? Adivinen. Minería. ¿Qué proyecto? Bambas. Las Bambas es un proyecto de cobre en Apurímac de más o menos 10.000 millones de dólares que ha tenido un impacto enorme sobre la producción de la región. Es una región además que es relativamente chica. ¿Ya? Y aquí no piensen que tengo que pensarlo como economista. Es una región relativamente chica que ha tenido es como un gigante en un charquito de agua. Hace mucha bulla. Eso es lo que ha pasado con este crecimiento. Si la misma mina hubiese abierto en una región más grande, Arequipa, La Libertad, Lima, ese crecimiento explosivo no se hubiera dado, porque porcentualmente no va a significar tanto, pero abrió en una región muy chiquita. Esto ha explicado que Apurímac pase de estar en el puesto 24 de 24 en términos de PIB per cápita, la última, o sea, Cajamarca es la más pobre como tasa de pobreza, pero Apurímac tenía puesto 24 de 24 como PIB per cápita. De ese puesto al puesto 12 más o menos. Ay, gracias, mucho mejor. ¿Entendido? Ok, entonces esta es la que le decía, ¿no? Gracias. Ah, ya, mucho mejor.
Entonces, no me puedo mover. Les decía que si esto hubiera sido en otra región no hubiera tenido el mismo impacto. Pero Apurímac, con este cambio, ha pasado del último PIB per cápita a más o menos mitad de tabla en PIB per cápita. Esto todavía, y aquí regreso a la idea inicial, esto todavía no se ha transformado en mejoras de la calidad de vida. Ustedes van a Apurímac mañana y van a ver que la cosa no es tan distinta a lo que era hace 4, 5, 6 años. Pero está la oportunidad de lograrlo, está la oportunidad de hacerlo. Sin este crecimiento abismal probablemente no hubiera habido ni siquiera la oportunidad. Ok, entonces, decíamos algunos claves de crecimiento económico, hablamos de inflación, hablamos un poco de la parte fiscal, apertura al mundo. Este ha sido uno de los componentes clave del crecimiento económico del Perú, del éxito económico del Perú en los últimos 15 años. ¿Sí funciona? Sí. Ahora sí. Listo, mucho mejor. Ya. Este ha sido uno de los puntos de crecimiento económico clave de la nación en los últimos 15, 20 años. No solamente por la parte de productos tradicionales. ¿Cuáles son los productos tradicionales de exportación? Básicamente minerales, harina de pescado y algunos commodities. Esa es la parte azul de la barra. ¿Qué ha sido importante? Ha sido súper importante. Ha sido una de las columnas vertebrales de la economía por un montón de tiempo. Pero también han despegado los no tradicionales. Y aquí básicamente estamos hablando de agroexportación. Esto ha permitido, tanto en realidad los dos, que se creen puestos de trabajo de calidad en muchas zonas donde antes no existían, fuera de Lima, fuera de las grandes ciudades. Porque son actividades que se realizan naturalmente fuera de las ciudades. Y nos ha permitido además cosechar ingresos muy importantes que se pueden traducir en recaudación fiscal, que luego se usan en inversión pública. Este año deberíamos superar el techo, acá no tengo la cifra del 2017, pero para el 2018 la expectativa es que superemos los 50.000 millones que alcanzamos en el 2012-2013. O sea, este va a ser el año récord de exportaciones del Perú en su historia. Porque hemos tenido más producción minera, porque las exportaciones las no tradicionales van bien y porque los precios nos han ayudado. Esta es bien bonita, esta historia es bien fácil, bien bonita, todo el mundo quiere vender afuera. La que es un poco más complicada es la historia de las importaciones, porque esta sí encontró resistencia. Ya ustedes eran muy chicos, pero cuando se firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, este fue una de las preocupaciones principales. Nos van a llenar de productos y los peruanos no vamos a tener que producir, no vamos a tener trabajo. Nada de eso pasó. Las importaciones, a fin de cuentas, terminan beneficiando sobre todo al consumidor final, a ustedes, que tienen la posibilidad de comprar más variedad de bienes a menor precio. Esa es la historia básica de la importación. Entonces, y aquí voy a ahondar un poquito en la presentación. Fíjense el cambio de estructura arancelaria que hemos tenido en los últimos años. Esa es la estructura arancelaria que había en el Perú en julio de 1990. Aranceles, como saben, son los impuestos que uno tiene que pagar para importar algo. Entonces yo traigo un televisor de China y tengo que pagar un porcentaje de su valor. Generalmente es un porcentaje del valor. Lo que tenemos acá, en estas columnas, es cuál es el porcentaje que había que pagar y cuántas partidas arancelarias estaban sujetas a ello. Aquí, por ejemplo, se leería 939 partidas arancelarias tenían que pagar 84% del valor para importarlo. O sea, básicamente con eso ya no importa, ¿no? Ya para qué importa, voy a tener que pagar el doble solamente de impuesto. Esto se simplificó dramáticamente en los últimos años. De hecho, 2 años después, y hoy tenemos una estructura mucho más simple, mucho más razonable, mucho más abierta al mercado externo, que, insisto, acá beneficia sobre todo a los consumidores. Hay algunas cosas que tenemos que trabajar, y las trabaja Indecopi, ¿no? Hay reglas antidumping que hay que trabajar,
pero básicamente esta ha sido una de las claves de la mejora también de calidad de vida de los peruanos, estar abiertos al mercado externo. El arancel promedio, fíjense el cambio que tuvo. El arancel promedio y el arancel efectivo es lo que, en función a lo que de verdad estamos comprando. De picos de 70% de arancel en los 80s, hoy estamos alrededor de 2%, incluso menos. Esto es apertura al mundo. Y esta ha sido una de las claves del éxito macroeconómico del Perú. Esta quizá es la diapositiva más vendedora. Esto es, ok, me hablas de PBI, me hablas de importaciones, me hablas de bla, bla, bla. ¿Cómo ha afectado esto a los ingresos, al gasto de las familias? Y aquí vamos a usar una metodología del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que trata de poner algunas categorías en función a cuál es el gasto diario en dólares constantes. Aquellas personas que gastan entre 0 y 5 dólares por día, las consideran pobres, la parte roja de la barra. 0 y 5. 5 y 12, clase media vulnerable, la parte amarilla. Clase media es entre 12 y 62 dólares por persona por día. 12 y 62. Y la clase alta de 62 dólares por persona por día para arriba. ¿Ok? Y así se ve la composición del Perú a lo largo de los últimos 12 años. Es espectacular. Es realmente espectacular. De hecho, la línea de pobreza no es exactamente igual que la del INEI. La del INEI es 2 puntos más arriba que esta, pero está muy cercana. 20%, 1 de cada 5 peruanos pobres. Desde 72% del 2013. Acá creo que el INEI tiene 75, si no me equivoco. Entonces, en verdad es muy cercana a la línea de pobreza. Hemos mejorado muchísimo. Ahora, insisto, bacán, nos vamos a dormir, ¿todo bien? No, pues, todavía tenemos 20% de pobreza y tenemos 40% de población vulnerable. ¿Por qué decimos población clase media vulnerable? Porque es lo que se entiende, estás ligeramente por encima de la línea de pobreza y cualquier shock externo, interno incluso, podría hacerte regresar. ¿Qué cosa es un shock externo para una familia en zona vulnerable? Perder el trabajo. Es una enfermedad, ¿no? Es un fenómeno del niño. Cualquiera de esas situaciones te podrían hacer regresar de este 40 a este 20 de aquí. ¿No? Contracción económica en general. Entonces, la historia, de nuevo, hemos mejorado, pero falta mucho. De hecho, perdónenme, hay otra parte de la historia aquí. Hemos mejorado, pero la mejora se basa en los años hasta más o menos el 2012. De ahí en adelante, el cambio es nulo o en realidad poco significativo. Eso también es importante destacar. Y si ven las líneas de pobreza, el cálculo del INEI, cuenta más o menos la misma historia. Es una reducción de 1 punto porcentual por año a partir de aquí, con excepción del último año en que subió. Ok, pues vamos a hablar rápidamente de temas un poquito más de mediano plazo. Ya no nos vamos a ir hasta tan atrás. Esto cuenta, es una versión muy resumida de lo que ha venido pasando en los últimos años. Cambios en el PBI promedio por periodo, cambios en la inversión pública y cambios en la inversión privada. Lo del PBI en realidad creo que a nadie le sorprende, cada vez se crece un poquito menos que el año anterior. Este año sí deberíamos crecer cercano al 4, mucho mejor que el 2,5 de la vez pasada. Pero fíjense inversión privada. Inversión privada que veíamos es más o menos 20% del PBI, un poquito menos. Del 17% al año, que en realidad es una bestialidad, es un montón, al 9% en promedio, al 3,1% después, negativo. Bueno, un poquito más de suma inversión privada, ahora lo vemos por trimestre. La contracción de la inversión privada, y acá quiero hacer un punto importante, inversión privada no es solamente la mina.
No solamente la gran inversión en siderurgia, la gran inversión, no. La inversión privada también es emprendedurismo mucho más chico, que tiene menos impacto, genera menos empleo, sí, pero también es inversión privada y también es importante. Y en el Perú eso genera muchísimo trabajo, lo vamos a ver un poquito más adelante. La inversión privada en total tuvo 14 trimestres consecutivos de caída, hasta mediados del año pasado. Esos son más de 3 años. Ese periodo consecutivo de caída no lo hemos tenido nunca desde que tenemos registro de la serie. La serie la tenemos desde 1980, 14 trimestres nunca tuvimos. Este fue el peor. En buena cuenta porque muchos proyectos grandes de inversión, las Bambas que mencioné hace un ratito y la ampliación de Cerro Verde en Arequipa y un par más, acabaron su fase de inversión y empezaron a producir. Y no hubo ningún proyecto grande que lo reemplazara. Por eso hemos tenido básicamente una caída tan larga de inversión privada durante tantos trimestres, recién recuperada desde el tercer trimestre del año pasado. Y esto explica también los malos resultados que hemos tenido en el mercado laboral, que no voy a discutir aquí. Pero sí quiero discutir la composición. Y esto es sumamente importante. Aquí yo creo, honestamente, que está el principal problema económico del Perú. Fíjense la composición de la PEA ocupada. ¿En qué empresas trabajan? Las personas que trabajan. La PEA es la población económicamente activa. Las personas que trabajan día a día. ¿En dónde están? Microempresas. Empresas que están asociadas además con muy poca productividad. ¿Por qué es un problema una microempresa? No necesariamente, pero ¿cuál es el problema de tener esta cantidad de personas, 7 de cada 10 en microempresas? Porque muchas microempresas, la mayoría diría, son poco productivas. ¿Qué cosa hace una empresa poco productiva? Una gerencia poco capacitada, poco acceso a capital, es decir, a préstamos del banco, poco acceso a clientes, poco acceso a tecnología, poco acceso a proveedores, muchas de ellas vinculadas al sector servicios o comercio, con muy baja productividad, con muy baja innovación, repitiendo lo que hacía el señor del costado, sin mejorar mayor cosa. ¿Le suena conocido? Eso es la gran mayoría del trabajo en el Perú, 70%. Y fíjense el nivel de informalidad, con 89% de informalidad. En el Perú tenemos además la particularidad de que pequeñas y medianas empresas no existen, o casi no existen. En otros países esta es mal que bien la regla, la pequeña y la mediana empresa. Los arreglos, y esto ya es un poquito más microeconómico que macroeconómico, pero los acuerdos institucionales que hemos hecho de cómo pagamos impuestos, cuáles son las reglas para contratar trabajadores, cuáles son las reglas para fiscalizar las empresas, explican que tengamos esta divergencia que en realidad es poco saludable. O estás en una empresa grande o es una empresa chica poco productiva. Medianas y pequeñas que deberían generar valor agregado no existen. Fíjense cómo se traduce la situación de formalidad por tamaño de empresa. Ahora, ese es el corte que teníamos acá es el corte por PEA ocupada. Por PEA ocupada por tamaño de empresa. ¿De qué tamaño son las empresas donde trabajan las personas? Ahora, ¿a qué se dedican las personas en el Perú? ¿Qué cosas hacen? 1 de cada 4 está vinculado a la agropesca. Fíjense el nivel de informalidad que tiene. 97%. Las mejores regiones en este campo, Ica, por ejemplo, tiene tasas como del 50 y pico %. O sea, súper bien comparado con el resto del Perú, pero todavía tiene 50 y pico % de informalidad para el sector agropesca. Básicamente zona rural. Minería jala muy poco de la PEA, por lo menos de manera directa, y tenemos a muchas personas en comercio y transporte.
Servicios por acá. ¿Cuál es la productividad? De nuevo, por situación de formalidad, está en este gráfico de acá a la derecha. Ok. Ahora vamos a hablar un poquito ahora de tratar de englobar todo lo que hemos visto, ¿ya? Una manera de tratar de englobarlo es hablar de competitividad. La competitividad la medimos, se puede medir de diferentes maneras. Competitividad, en realidad, para los que están poco familiarizados con el término, es un primo cercano de la productividad. ¿Ok? ¿Cómo es qué tan atractivos somos como país, qué tan buenos somos como país para transformar insumos en bienes o servicios que tienen valor para alguien más? En este sentido, tratamos de tener un montón de diferentes variables que pueden ser debatibles, pero esas son las variables que hay, que nos dicen si un país es más o menos competitivo. Y la ponemos en un ranking. Ese es el ranking del Foro Económico, el Global Competitive Report del WEF, del Foro Económico Global. El Perú mejoró, obviamente tú quieres estar arriba en este gráfico, quieres ser el más competitivo. El Perú mejoró sostenidamente hasta el año 2012. Si se acuerdan, este periodo empieza a sonar medio crítico, ¿no? Veíamos también que la cosa mejoró hasta el 2012 en reducción de pobreza. Mejoró hasta el año 2012 del puesto 86 al puesto 61, pero en los últimos años retrocedimos. Dejamos, y como lo que nosotros no hacemos, otro país de repente sí lo hace. Entonces, en realidad, en economía internacional se dice que el que no avanza en realidad retrocede, porque los otros están haciendo las reformas y tú no. Y eso es algo de lo que nos ha pasado en los últimos años. ¿Qué cosa entendemos por competitividad? Ya para hablar así en concreto. Perdón. De hecho, en la Alianza del Pacífico, respecto de nuestros vecinos, ¿no? Vecinos Colombia, vecino Chile y un poquito más allá México, en nuestro barrio, nosotros estamos al final, puesto 72. O sea, es como si fuéramos la mala influencia del barrio. El puesto 72, puesto 66 tienes acá Colombia, 51 tienes a México y tienes al chancón de la clase, Chile, en el puesto 33. Que Chile ha hecho las cosas bien, algunas. ¿Qué cosa entendemos por competitividad? ¿A qué cosa decimos? ¿A qué cosa nos referimos cuando decimos que un país es más o menos competitivo? Aquí hay algunas de las variables que recoge el Foro Económico Global. ¿Qué cosa es? Es tener mejores instituciones, infraestructura, estabilidad macroeconómica, salud, educación, bla, 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 innovación. Todas estas se pueden medir mal o bien. Las ponemos en una licuadora con algo de metodología y nos sale un ranking bien bonito. ¿Cómo va el Perú? Estos son algunos países con los que nos comparamos. ¿En qué cosa vamos bien? Hemos puesto 37 en estabilidad macro. Les comentaba antes, estabilidad macroeconómica es una de nuestras fortalezas. Tenemos inflación controlada y aquí no lo he puesto, pero vale la pena mencionarlo, nuestro nivel de deuda también es muy bueno. Voy a decir bueno, no muy bueno. Bueno. Tanto que tenemos lo que para muchos es importantísimo, grado de inversión. Es decir, agencias distintas, tres instituciones diferentes, les dicen a los inversionistas, oye, el Perú es un país que está estable, que puede pagar sus deudas, así que préstale plata y no le cobres tanto interés. Y hay 3 países de Latinoamérica nada más que tienen eso, Perú es uno de ellos, México y Chile los otros. Entonces, estabilidad macroeconómica, hemos caído, de hecho, estábamos mejor, estábamos en los 20, si no me equivoco, ¿no, Gustavo? Estábamos en los 20 y hemos caído. Se han deteriorado un poquito las cuentas fiscales. Nada que preocuparse, todavía estamos bien. Ahora, ¿en qué cosas estamos? Mercado financiero también bien, puesto 35. Cosas en las que estamos mal, innovación, salud y educación primaria, este es un poco debatible, pero bueno. Instituciones. Instituciones estamos pésimos. Ahora, ¿qué cosa es instituciones? Yo cuando tenía su edad y estaba sentado ahí, si a mí me hablabas de infraestructura, digo, bueno, infraestructura yo entiendo qué es una carretera, es un puente, es un puerto,
¿no? Yo la veo. Si me hablas de estabilidad macroeconómica, también entiendo, ¿no? Es lo que le acabo de comentar, es menos inflación, es tener un tipo de cambio controlado, es tener unas cuentas fiscales saneadas, es decir, no gastar más de lo que te puede entrar. Y en general esos son comprensibles, pero instituciones siempre me son un poco gaseoso. Entonces hagamos un poquito el ejercicio. ¿Qué cosa es instituciones? Entonces, por ejemplo, ¿ustedes tienen confianza en el Congreso? ¿Tienen confianza en la policía? ¿Tienen confianza en el Poder Judicial? ¿No? ¿Tienen confianza en las empresas? Más o menos, ¿no? Ya, esas instituciones. ¿Ya? Es saber que las reglas de juego valen, que las reglas de juego valen para algo. ¿Ya? Sea en representación política, sea en Estado de Derecho, sea en seguridad. Eso es más o menos lo que medimos con el programa institucional. Y en eso no estamos tan bien. Ahora, mal de muchos, consuelo de tontos. Fíjense el resto. Nosotros estamos en el 116, pero México está en el 123, Colombia en el 117 y Brasil en el 109. Claro, el chancón de la clase sí está bien, Chile. Ok. Este me lo va a faltar en aras de tiempo. Ok, pasamos a la segunda parte de la diapositiva. Y aquí voy a hacer un poco más corto. Entonces les quiero contar ahora quiénes hacen de estos temas su día a día, de temas macro, de temas de crecimiento, su día a día, y después un poquito de lo que hago yo en mi día a día. ¿Quiénes hacen normalmente macroeconomía? Entonces podemos dividirlo en los tres tipos de instituciones: el sector privado, el sector público y instituciones sin fines de lucro. El sector privado tiene los bancos. Puse BCP por decir cualquier cosa, yo ni soy cliente del BCP. Pero por decir cualquier cosa, los bancos, ¿no? Algunas personas que reportan, algunos medios periodísticos, también les interesa saber de macroeconomía, tienen que informar. El sistema económico es un medio especializado. Empresas que están de alguna manera vinculadas o que les importa si el déficit fiscal es alto o es bajo, por ejemplo, las empresas que hacen infraestructura pública, ¿no? Consultorías, ¿no? Apoyo, Macroconsult, ¿no? Y algunas agencias especializadas que están afuera. No son las únicas, pero digamos que eso cubre buena parte de los que hacen macroeconomía en el sector privado. En el sector público, las dos instituciones grandes, importantes en esto, son el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central. Yo diría que estas dos instituciones son quizá lo más importante que tiene el Perú en términos de institucionalidad. Nadie puede decir que el Banco Central es una institución, y no es por ser sobón con Gustavo acá, que es director, pero nadie puede decir que el Banco Central es una institución poco seria, poco sólida. Es una de las poquísimas instituciones públicas que destacan por su buen trabajo, su meritocracia, su chamba de calidad. Y se reconoce en el Perú y se reconoce afuera. Eso nos ha ayudado demasiado a tener una economía estable y con baja inflación en los últimos 15 años. El Ministerio de Economía y Finanzas, para los que todavía no estamos familiarizados, el Banco Central de lo que se encarga, su mandato principal es controlar el valor de la moneda. ¿Cómo es defender el valor de la moneda? Ese es el término exacto, defender. ¿No? Que en otras palabras es que no se te vaya la inflación. Y esa chamba la ha hecho excelente. Tienes un poquito de tipo de cambio, pero básicamente es tener una economía saludable a través de herramientas monetarias. El Ministerio de Economía y Finanzas es la otra pata grande de la política macroeconómica. Entonces tienes el Banco Central y el Ministerio de Economía. No son los únicos, pero son los más grandes e importantes. Por su propia naturaleza, el Ministerio de Economía y Finanzas está más vinculado a los ciclos políticos, ¿no? Cambia el presidente, cambia el ministro de Economía. Bueno, no es necesario que cambie el presidente para que cambie el ministro de Economía, ustedes ya saben. Pero
normalmente les digo que está más vinculado al ciclo político. Entonces, eso no necesariamente le resta seriedad y competencia, porque tienes a muchas personas que trabajan ahí muchos años, que son muy valiosas y que entienden perfectamente de lo que están hablando, pero sí lo hace un poco más sujeto al ciclo político que el Banco Central. El Banco Central ahí tiene un poco más de independencia. Otras instituciones más chicas que también están vinculadas a la chamba de macro, con el Consejo Fiscal, que se encarga de dar recomendaciones, opiniones sobre cómo va el gasto, cómo van los recursos, los ingresos. Y ese es un trabajo que hemos aprendido bien en los últimos años. El Perú tuvo déficits fiscales, sobre todo en los 80s, increíblemente altos. Déficits fiscales cuando yo gasto, el sector público gasta más de la plata que le entra por impuestos. Eso es básicamente. Si yo gasto más de lo que tengo, pues de repente me puedo financiar con un préstamo, de repente me puedo financiar con ahorros que puedo tener por ahí, pero si el siguiente año y el siguiente año y el siguiente año gasto cada vez más de lo que me entra, en algún momento la plata se me acaba. Y en algún momento, al país que le estoy pidiendo, oye, préstame para gastar en esto, préstame para gastar en el otro, me va a decir, oye, pero ya me pediste ayer. Al otro tipo yo he visto que le has pedido el año pasado. ¿Hasta cuándo vas a seguir prestado? ¿Hasta cuándo vas a seguir pidiendo prestado? Ya pon en orden tus cuentas. Eso lo hemos hecho más o menos bien, ese orden lo hemos tenido en números adecuados durante los últimos 15 años. Se ha incrementado un poquito y el año pasado, pero nada de qué preocuparse aún. Otros países lo tienen mucho peor. El Consejo Fiscal se encarga de dar una opinión al respecto. No. Ya. Ok. Y la SBS, que todo el mundo conoce. ¿Ya? Es el órgano regulador de los bancos, las compañías de seguros y las AFPs. Debería ser las cooperativas también, pero bueno. Y el tercer sector, el que le dicen el tercer sector, sin fines de lucro. ¿No? Tienes las universidades, organizaciones multilaterales, ¿no? Organizaciones ya propiamente de investigación y algunos think tanks como el que yo trabajo. Entonces, para hablar un poquito del día a día, voy a hablar un poquito de donde yo trabajo, en el Instituto Peruano de Economía. Entonces, lo que hacemos, nosotros somos una institución sin fines de lucro, ¿ya? Y tratamos de meternos en el debate público, ¿ya? Para orientar políticas hacia donde creemos hacen un poco más de sentido, siempre basándonos en evidencia. ¿Ya? Somos una organización sin fines de lucro que tiene 25 años, 24, el próximo año tenemos que hacer nuestro cóctel, 24 años en el mercado. ¿Ya? No competimos con el sector privado, no nos interesa competir con el sector privado, pero sí queremos ayudar a poner una agenda pública que debata los problemas principales económicos del Perú, orientado a libre mercado, orientado a inversión privada, pero siempre manteniendo un pie en evidencia bien anclada. Brevemente lo que hacemos, participamos en muchos periódicos, de hecho estamos publicando en 9 periódicos de provincia, temas macro y microeconomía, temas empresariales. Tenemos algunos proyectos de consultoría alineados con la misión. Y acá esto quizás lo que más interesante, ya que estamos hablando de política macroeconómica, tratamos de generar mucha información para provincia. Fuera de Lima, en Lima pareciera que la data sobra. Y siempre vemos la data nacional. Tenemos ese sesgo. Necesitamos empezar a pensar más en data fuera de Lima. ¿Cuáles los retos de infraestructura de Apurímac? ¿Cuál es la situación de la educación en Cajamarca? ¿Ya? ¿Cómo va la institucionalidad en Ancash? ¿Ya? Tratamos de meternos en esos debates generando proyectos particulares para eso y yendo a las regiones a comentarlo. Eso es básicamente lo que hacemos. Ok. Algunas recomendaciones ya para terminar. Ahorita me votan. Los economistas trabajamos obviamente mucho con modelos. ¿Ya? Modelos, ustedes recién están empezando, los que van a otras carreras igual van a tener que trabajar con modelos.
¿Ya? Los economistas trabajamos con modelos que tratan de imitar la realidad, ¿ya? Y que a veces no funcionan tan bien, sobre todo para aprendernos la lección. ¿Ya? Damos el examen, me ha pasado varias veces, damos el examen y a la semana siguiente ya no me acuerdo ni cómo se llamaba el curso. ¿Ya? A veces funciona mejor, y aquí estamos hablando ya de aplicación macroeconómica, a veces funciona mejor por la misma manera en que nuestros cerebros funcionan, pensarlo como una historia. ¿Ya? Y lean historia económica, no les digo que se coman un librazo así, ¿ya? Pero traten de meterse en algunos episodios de economía históricos que les pueda parecer interesantes. Traten de meterse un poquito a qué pasó con la crisis del 2008 y qué lecciones sacamos de eso para la regulación de la banca. ¿Qué pasó con la crisis del 29, de 1929, cuando cae la bolsa? ¿Cómo le afectó al Perú? ¿Y cuál fue la respuesta de Estados Unidos para cerrar los mercados externos? ¿Y cómo le afectó eso? Entonces, a veces, con historias económicas reales, nuestro cerebro aprende mejor algunas lecciones que de repente con el modelo a uno se le puede pasar. Entonces, aprendan, interésense un poco, ustedes elijan qué cosa les interesa. Ese periodo de la historia me interesa, Wikipedia. ¿Ya? Métanse y lean 15 minutos. ¿Ya? Algo pueden aprender. Las historias quedan grabadas mejor que los modelos macroeconómicos más de una vez. Ok, segundo punto importante, solamente tengo 3. Las fuerzas macroeconómicas a veces no las vemos. ¿Ya? Son fuertes, pero son silenciosas. Se mueven de manera muy lenta, además. Cuando el Banco Central de Reserva, por ejemplo, sube la tasa de interés o baja la tasa de interés, para hacer efecto en la economía eso puede tomar un montón de tiempo. Inflación, a veces 5 o 6% de inflación no nos hace mucha diferencia, pero eso se puede salir de control. Entonces, hay muchas lecciones que nosotros podemos tener, o déficit fiscal mismo. Hay muchas cosas que por su propia naturaleza nosotros a veces no le prestamos atención, pero son fundamentales para el funcionamiento de la economía en el largo plazo, para tener una economía predecible. No subestimemos las fuerzas macroeconómicas, en verdad son implacables. Y lo último, y aquí con esto ya concluyo, te lo juro, Gustavo, la macroeconomía y la economía en general, la macroeconomía es una ciencia relativamente nueva. ¿Ya? El PBI, como lo conocemos, se hace popular en los 30s. Entonces, no creamos que somos... Yo generalmente trato de ver a la economía, cuando me preguntan, yo veo un poco a la economía como la medicina de hace 200 años. Sabemos más o menos qué funciona, un poquito. Esto parece que va por aquí, esto parece que va por allá. Algunas cosas sí hemos aprendido, como por ejemplo la inflación. Ese es un problema económico que ya aprendimos más o menos cómo arreglar. Pero en general tenemos muchos vacíos. ¿Ya? Y como economistas o como conocedores de economía creo que tenemos que ser muy humildes al momento de reconocer lo que no sabemos y ser muy escépticos de empezar a tratar de predecir y de proyectar. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuántas veces han escuchado cuánto va a ser el PBI este año? La proyección del PBI, 10.000 veces, obviamente, no todos leen gestión todos los días. Entonces, la proyección económica es una herramienta, es muy difícil. ¿Ya? Y creo que tenemos que ser muy humildes, los economistas y los que entendemos de economía, en reconocer las cosas que no sabemos. ¿Ya? Ahora, eso tiene una ventaja. Piensen de nuevo en la medicina de hace 200 años. Hay mucho por descubrir. Hay muchas reglas que todavía económicas, muchos funcionamientos que todavía no sabemos muy bien por dónde van, como la medicina de hace 200 años. Y eso es una ventaja para jóvenes como ustedes, que tienen mucho espacio todavía por delante para explorar curiosamente cuáles son las preguntas económicas, macroeconómicas, microeconómicas que quieran responder. Y lo último, y las cosas en verdad cambian. Por más que parezca que hay una regla establecida, ustedes se van a aprender los nombres en los siguientes cursos, ¿ya? Alguna regla económica dura, vean cómo se aplica en la realidad, vean la evidencia. De repente ustedes van a ser
los siguientes creadores de la regla económica que se escuchen en las próximas décadas. Y con eso los dejo de aburrir y muchas gracias. Muchas gracias, Diego, y gracias por ser comprensivo con el tiempo. Lo que pasa es que después tenemos clases, muchos de nosotros también, todos creo. Así que vamos a limitar este espacio de preguntas y respuestas a 3 preguntas, para que podamos irnos 1 y 10 como teníamos previstos. A ver, 3 preguntas, nada más para terminar de redondear esta brillante presentación de Diego. ¿Quiénes se animan? Sí, casi. Pensé que iba a haber exceso de oferta de preguntas. Aquí, por favor, en la 4ª fila viene la primera pregunta. Un ratito, te van a pasar el micro para que te escuche. Pásale, por favor. Según la política de la cual han hablado, o sea, macroeconómica, ¿cómo se podría contener el efecto de la inestabilidad política, por ejemplo, en el año 2017, en la macroeconomía? Ok, muy buena pregunta. Muy buena pregunta que ata con la coyuntura que hemos estado viviendo en el país en los últimos meses. Segunda pregunta. Ahora le toca a un caballero. Allá, en la última fila. Sí, por favor. En la presentación, en el 2013 y 2014, hubieron muchas cifras que bajaron. Por ejemplo, en la 14, en la diapositiva 14, 15, 16 y 19, ¿hay alguna... Está listo para el control de lectura. Muy bien. ¿Hay alguna razón específica por eso o no? Perfecto, esa es la segunda pregunta. Quería, solo antes de darle la palabra, ¿quién va a hacer la tercera pregunta? Ahí ya tenemos identificado en la 6ª fila. Cuando Diego habla de las historias y que eso puede ser una herramienta tan o más útil que los modelos que vemos en clase, creo que recordarles que el micropaper es precisamente una oportunidad para desarrollar eso, ¿no? Para hacer una investigación propia sobre una pregunta interesante en un periodo concreto para un país concreto y así aprender de una manera más profunda, detallada, reflexiva sobre cómo se maneja la macroeconomía. Ok, tenemos la tercera pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. Quería preguntarle acerca delante puso México, Perú, como, digamos, los factores que hacen qué tanto se puede confiar en las instituciones o no, por ejemplo. Y quería saber si esos puntos que hacen, ¿no?, saber en qué posición están los países de mejor en competitividad y todo lo demás, ¿se toma en cuenta mucho los objetivos de desarrollo sostenibles? ¿Van de la mano? Ok, muchas gracias. Entonces tenemos 3 preguntas concretas para Diego, para cerrar la presentación de hoy. Bueno, gracias por las preguntas. Respecto de la primera, sobre el impacto político en la coyuntura económica, yo creo que es innegable que hay una relación entre la confianza que tenemos nosotros como consumidores y los inversionistas y los indicadores de inversión y de consumo. O sea, y mucho de esta confianza se basa en qué cosas leemos en el periódico. De hecho, Gustavo, creo que fuiste tú el que hizo un trabajo contando los anuncios de gestión y cómo se relacionaban eso con la creación de empleo. Sí, la Ley General del Trabajo. Con la Ley General del Trabajo, claro. El profesor Yamada hizo de hecho un trabajo en el que contaba más o menos, creo que a lo mejor lo explicas tú, Gustavo. Lo dejo para la próxima clase. No. Pero básicamente contaba cómo esta Ley General de Empleo, que iba a ser una ley muy mala, cada vez que se mencionaba, o mientras más se mencionase en la prensa local, se correlacionaba con mayor susto de parte de los empresarios y menores ganas de contratar. ¿Ok? Aquí ese era un ejemplo clarísimo. Yo saqué la diapositiva porque no tenía 2 horas para hacer la presentación. Saqué una diapositiva que de hecho te correlacionaba la línea de
inversión efectiva con confianza en la inversión. Y en realidad ves que va muy seguido. ¿Ya? Ves que se juntan mucho, sobre todo cuando le das un periodo de rezago. ¿Ya? Ahora, hay en el Perú, más que en otros países, hay algunos candados. ¿Ya? Y eso es muy bueno. ¿Ya? Hay algunos candados a las locuras que se pueden tratar de hacer a veces desde el gobierno o desde el Congreso. ¿Ya? Esos candados no son muchos, pero están. Hay candados constitucionales. No deberías poder pasar una ley, al final la pasan, pero no deberías poder pasar una ley que es inconstitucional. ¿Ya? Hay algunos candados de pactos internacionales también. ¿Ya? Y quizá mis candados favoritos en realidad son las dos instituciones de las que hablaba antes. ¿Ya? Hay una fortaleza en el MEF y hay una fortaleza en el Banco Central de Reserva que dan confianza a los inversionistas y a los consumidores de que las cosas no se deberían salir tanto de las manos. ¿Ya? ¿Se pueden hacer un poco de locura? Sí, pero en el margen. ¿Ya? Y eso asusta, también asusta. ¿Ya? Y lo ves con índices cuando caen los índices de inversión. Pero en este país, esos candados que he mencionado, básicamente Constitución, Banco Central y MEF, son muy importantes, ¿ya? Y juegan un rol para calmar los ánimos. Dos sobre las diapositivas, ¿qué dijiste? 25, 35. ¿Por qué bajan las cifras en ese periodo? En realidad correlaciona bastante con la caída de los precios de los minerales. Nosotros tenemos todavía una exposición muy alta como país a los ciclos de los commodities. Entonces, cuando China crece al 8%, al 9%, el cobre sube de precio y nuestro principal producto de exportación súbitamente es muy valioso. Cuando el producto es muy valioso, las utilidades de las empresas mineras son más altas. Cuando las utilidades son más altas, pagan más impuestos. Cuando pagan más impuestos se genera más canon, etcétera, etcétera, etcétera. Hay más espacio para inversión pública, contratan a más gente para que les mueva el tractor, para que haga la voladura, tienen que comer. La economía se reactiva básicamente cuando tienes precios de minerales altos. Eso es algo que eventualmente transitaremos hacia ser menos dependientes. Yo no creo que hay que forzarlo, ¿ya? Pero sí es un factor importante. El otro factor importante, y no me quiero extender mucho, es que yo creo dejamos de hacer durante muchos años, incluyendo hoy, muchas reformas económicas importantes. ¿Ya? Macroeconómicas no tanto, un poco más microeconómicas. ¿Ya? Reformas que tienen que ver con la regulación de algunos sectores, que tienen que ver con la regulación del trabajo, que tienen que ver con los incentivos tributarios para crecer, para ser más productivo. Hay muchas reformas que nosotros hemos dejado de hacer durante varios años por enredarnos en tonterías y que otros países han aprovechado el tiempo para avanzar. Entonces, lo que les decía en algún momento de la charla, si tú no avanzas en economía internacional, te quedas en el mismo sitio, en realidad estás retrocediendo relativamente hablando. Porque otros países están haciendo la tarea y tú no. Y aquí, por consideraciones políticas, a veces es un poco difícil avanzar en lo que se debería estar avanzando. Y lo otro, la última pregunta sobre desarrollo sostenible. Hay algunos indicadores que son parecidos, pero en realidad no es igual. ¿Ya? De hecho, los indicadores de desarrollo sostenible creo que son 120 y pico, si no me equivoco, algo por el estilo. Y tienen más consideraciones ambientales, de género, que se exploran poco en el indicador de competitividad. Entiendo que hay opiniones para tratar de incluir alguna de estas variables en la parte de competitividad. Y en realidad este es lo que les mencioné, quizás el más conocido, pero es solamente una de las maneras de medir competitividad. De hecho, quizá un proyecto de paper para los que quieran explorar la idea es cómo metemos consideraciones del objetivo de desarrollo sostenible o de consideraciones ambientales en la competitividad de los países. Y con eso acabo. Muchas gracias. Le damos un fuerte aplauso a Diego, por favor. Con esto damos por concluida la charla de hoy. Muchas gracias.